Fijaremos adecuadamente el arranque al banco de trabajo y procederemos a su desmontaje. Desmontaremos el relé de arranque, muelle y horquilla. La tapa superior y tapa portaescobilla. Para extraer las escobillas sin peligro de que nos salten los muelles, podemos acoplar un útil específico o llave de vaso del diámetro apropiado para que simule el diámetro del colector del inducido. Extraeremos la carcasa, horquilla e inducido y ya estará listo para las labores de limpieza y comprobación de componentes. En la prueba del roncador pasaremos una lámina metálica por encima del inducido. Si vibrara, nos indicaría que este se encuentra en malas condiciones. Después pasaremos las puntas entre las delgas para ver si el inducido está comunicado. Atención con las puntas, ya que generalmente son alimentadas con 125 voltios. Al montar el arranque, pondremos una ligera capa de grasa en el eje del inducido para que tenga el piñón un buen deslizamiento. Previo al montaje del inducido, habremos sustituido y engrasado los casquillos para evitar holguras innecesarias. Si el conjunto de escobillas se encuentra desgastado, lo sustituiremos por uno nuevo según la referencia que figura en el arranque. Para que tenga un rozamiento suave, el émbolo del relé lo impregnaremos con aceite de taller, ya que con grasa corremos el peligro que se enganche en un futuro y no active el arranque. A la tapa del pasador superior del inducido le pondremos grasa para que siempre gire en rozamiento fluido. Una vez montado el arranque y antes de montarlo en el vehículo, se le realizará la prueba de funcionamiento. Conectaremos el positivo de la batería al terminal 30 del arranque, el negativo de la batería a masa del arranque y con un cable adecuado puentearemos entre 30 y 50. Observaremos cómo conecta el relé, se acciona el arranque y el piñón realiza su movimiento de salida. Otra de las pruebas a realizar sobre el motor de arranque es la prueba del freno. En ella fijaremos el motor de arranque mediante estos cachos y la garra al banco de pruebas y alinearemos su piñón con la corona libre de él. El conexionado eléctrico lo realizaremos de la siguiente manera. Conectaremos el 30 del motor de arranque a positivo en el banco de pruebas, 31 del motor de arranque a negativo en el banco de pruebas y 50 del motor de arranque a 50 en el banco de pruebas. Cuando ya hayamos realizado el conexionado eléctrico, accionaremos el interruptor y observaremos los valores de consumo producidos por el arranque. Acto seguido, frenaremos la corona y nos fijaremos en que los valores de intensidad aumenten. Un procedimiento que se realizaba antiguamente era alimentar la excitación y el inducido con corriente de batería. Entonces, la dinamo se comporta como un motor eléctrico y ésta girará. También podemos medir si carga la dinamo con un polímetro entre masa y el terminal de excitación del inducido. Si alimentamos con corriente las inductoras y giramos el eje, el tester nos debe indicar tensión. Igual que se debe realizar con el arranque, se debe comprobar el inducido con el roncador, así como el estado de las escobillas y la tensión de sus muelles. Lo ideal sería con un dinamómetro. No podemos montar todo el conjunto sin comprobar el aislamiento del portaescobillas y el estado del aislante. Sobre todo en la dinamo, prestaremos especial atención al estado del aislante de las bobinas, ya que suele deteriorarse.
Para el correcto funcionamiento del inducido es conveniente tornear el colector y pasar una hoja de sierra sin triscar entre las delgas. Una vez acabado el proceso, se lijan las imperfecciones y el colector y escobillas asentarán perfectamente. Dentro del recorrido que estamos realizando por los diferentes sistemas de arranque, nos encontramos un sistema combinado, motor de arranque y dinamo, es la llamada Dynastar. El conjunto consta de dos tambores que se insertan uno dentro del otro. El conjunto se comporta de forma similar a la dinamo. Si le damos corriente entre el campo magnético de las bobinas y el creado en el tambor giratorio, habrá campos magnéticos opuestos. Estos campos harán que gire el tambor y el cigüeñal, poniendo el motor en marcha. Una vez arrancado el motor, un relé conmutará la corriente para que las bobinas inductoras pasen a ser inducidas. Entonces, el tambor, a través de las escobillas que rozan en las delgas planas, producen una inducción electromagnética y por las bobinas se genera una fuerza electromotriz que se utiliza para cargar la batería. Un inventor serbio-americano llamado Nikola Tesla descubrió el principio del campo magnético rotatorio en 1882. Él inventó el sistema de motores y generadores de corriente alterna, que es el principio de funcionamiento del alternador aplicado al automóvil. Partimos del conocido fenómeno de la inducción electromagnética. En esta maqueta conectamos un voltímetro a las bobinas inducidas, que son las fijas del soporte. Al rotor o bobinas inductoras le conectamos una fuente de alimentación. Esta corriente creará un campo magnético en dicha bobina. Este campo magnético corta las espiras de la bobina inducida. Si hacemos girar la inductora, se variará el flujo magnético y se creará una fuerza electromotriz inducida en los bornes de la bobina fija. En el despiece de este alternador podemos ver los siguientes elementos: la polea, que recibe el movimiento del motor a través de la correa, la tapa con su rodamiento, el rotor con sus anillos, el estator, placa de diodos, tapa trasera y el regulador. El rotor, al igual que en este alternador, se apoya sobre dos rodamientos, uno en la tapa delantera y otro en la tapa trasera, que garantizan su giro suave. Montaremos el separador, ventilador, la polea y sus correspondientes arandelas, así como la tuerca. Apretaremos el conjunto al par de apriete prescrito. Al montar el rotor en la tapa, debemos asegurarnos de montar la arandela separadora entre tapa y ventilador y que la distancia entre estas no impida el giro. Al igual que ocurría en la maqueta al excitar el rotor, que se creaba una fuerza electromotriz en la bobina fija. En el alternador excitamos el rotor a través de unas escobillas que rozan sobre los anillos del rotor. Esto creará una fuerza electromotriz en el estator. La corriente generada será alterna, debido a los cambios de polaridad magnética por el giro del rotor. El elemento encargado de pasar la corriente alterna a continua es la placa de diodos y el encargado de regular el paso de corriente a batería y consumidores es el regulador. El rotor es el encargado de crear el campo magnético cuando es alimentado por corriente eléctrica a través de unas escobillas que rozan sobre sus anillos. El cuerpo del estator está constituido por un conjunto de chapas metálicas de acero suave y sobre ellas van arrolladas las bobinas inducidas. Estas bobinas pueden tener un conexionado en estrella o en triángulo. En estrella, los bobinados son en serie, las tensiones se suman y la intensidad es igual en todo el circuito. En triángulo, el conexionado es en paralelo, sumándose las intensidades y la tensión siendo constante.